invocamos tu presencia entre nosotros, según la promesa de que donde dos o tres estuviéramos reunidos en tu nombre, allí estarías también tú. Ilumínanos con tu Espíritu para que nos haga comprender toda la profundidad de tu doctrina y que nos ayude a ponerla en práctica, para vivir como verdaderos cristianos, según el modelo que tu vida santa nos ha dejado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues estábamos meditando, porque casi como una meditación de retiro, más que una clase, sobre los misterios de la vida de Cristo. Decíamos que las etapas de la vida de Cristo que se destacan de alguna manera, así como unidades bien definidas en el Evangelio, se les llama misterios porque son la introducción o la revelación de ese gran misterio que es Jesús como un hombre, pero también más allá de esa naturaleza humana, es el Dios mismo, el único Dios verdadero en su segunda persona. Y decíamos también que el cristiano medita continuamente en esos misterios o etapas de la vida de nuestro Señor, porque nuestro Señor nos salvó a través de toda su vida, no solo a través de su sacrificio en la cruz. Su sacrificio en la cruz fue la culminación, el sello que selló finalmente esa vida desde la encarnación hasta su resurrección. En su misma presencia humana aquí en la tierra, Dios estaba santificando al mundo. Y esa santificación y esa salvación la estaba realizando a través de su obediencia. O sea, la obediencia de Cristo es el sacrificio redentor. ¿Por qué? Ya decía, porque el pecado ¿en qué consistió? Consistió en una desobediencia, ¿verdad? En una desobediencia, en que Dios le dijo creó al hombre, lo invitó a entrar en una plena comunión con Él, y desde esa comunión, desde esa sintonía total del hombre con el corazón de Dios o con Dios, el hombre iba a vivir su vida de acuerdo con lo que Dios le indicaba. Como el hombre es criatura, tenía que atenerse a la sabiduría y a la bondad infinita de Dios para ver cómo debía vivir. Pero le puso una prueba de amor para saber si realmente lo quería amar libremente, y el hombre falló. Y falló porque en cierto modo Dios había puesto allí las razones de la falla, en el sentido en que puso en el corazón del hombre una tendencia hacia lo alto, hacia lo grande, hacia lo divino. O sea, puso en el corazón del hombre, en su naturaleza misma humana, el deseo de ser Dios. Y esto es como que está en desacuerdo, en contraste con lo pequeño que es el hombre. Sin embargo, quiere ser Dios, quiere romper todos los límites, o sea, no quiere someterse a ningún límite. En el amor quiere lo absoluto, en la vida quiere lo total, en todo quiere lo absoluto y lo total. La falla del hombre no estuvo en eso, en querer ser como Dios, en querer el amor, la vida eterna, la vida eterna como Dios. La falla estuvo en no querer ese objetivo junto con Dios o desde Dios, sino que lo quiso a partir de sí mismo. Y ahí falló, porque él no tenía la capacidad de
de ser infinito, era criatura. Y entonces Dios envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, al Verbo eterno, que se hace hombre, y ese hombre sí viene a realizar en su vida humana todo lo que el otro no quiso hacer, y detrás del otro, de Adán, los demás. O sea, obedecer, hacer sintonizar plenamente nuestra voluntad humana con la voluntad divina, pero de una manera libre, gozosa, consciente, ¿verdad? No forzada. Vean ustedes pues por qué cada una de las etapas de Jesús son una manifestación de esa vida humana de obediencia. Hemos visto la encarnación, la Navidad, el nacimiento, el misterio de la infancia de Jesús, la vida oculta de Jesús. En cada una de esas vivencias humanas de Jesús, Dios estaba ejerciendo una vida de obediencia. Por lo tanto, estaba estableciendo en el mundo una nueva manera de ser hombre, una nueva manera de vivir. De alguien que vivió, que estaba viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, absolutamente en todo. La vida de Jesús se divide en esas dos partes. La vida, o tres, pone aquí el catecismo, la infancia, el nacimiento, la infancia de Jesús, y luego la vida oculta de Jesús, que es un largo silencio, pero un silencio denso, lleno, pleno, en que Cristo como hombre estuvo trabajando en el taller de su padre, viviendo en su casa de Nazaret, con su madre, con San José. No sabemos cuándo murió San José. Sabemos que ya cuando él aparece en sabiduría pública, ya José no aparece, entonces ya suponemos que murió. Pero cuando no sabemos, tal vez alcanzó a ver a Jesús joven, a enseñarle el oficio de carpintero. Y viene la tercera parte, que es la vida pública. Cuando Jesús deja su hogar, deja a su madre con la cual vivía entonces y se lanza a recorrer los caminos de Galilea, de Judea, de Samaria, para predicar el Evangelio y establecer el reino de Dios. Esa vida pública es la parte más corta de su vida, 3 años más o menos, probablemente, los más densos, los más intensos, los más activos, que se inauguraron con el bautismo en el Jordán. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. No olvidemos que el bautismo que Juan proclamaba era un bautismo de penitencia, o sea, era un signo de que los que lo recibían se arrepentían de sus pecados, querían cambiar de vida. Por eso se le acercan allí a ser bautizados publicanos, soldados, fariseos, saduceos, prostitutas, toda clase de gente que llevaba una carga terrible de sus pecados. Y entonces aparece Jesús. Juan se asombra, sabía quién era él, duda bautizarlo, pero Jesús insiste y lo bautiza Juan. Entonces el Espíritu Santo, que ya llenaba a Jesús en plenitud desde su concepción, me refiero a Jesús como hombre, como Dios, pues siempre el Espíritu Santo y el Verbo son un solo Dios, pero ese Espíritu Santo llenó a Jesús como hombre desde su encarnación, desde su concepción, pero ahora se hace visible para dar a entender que ese hombre
va a realizar su ministerio bajo la guía del Espíritu. Y se oye la voz del Padre que llama a ese hombre que se está bautizando, que acaba de ser bautizado, su Hijo amado. Su Hijo amado, completándolo con otra manifestación del Tabor, vemos que Él nos lo presenta como el Hijo amado en el cual tiene todas sus complacencias y nos invita a escuchar. O sea, allí lo presenta, como que les decía antes, como el hombre. Jesús es el hombre, no la caricatura de hombres que somos nosotros, no agraviando a los presentes. O sea, incompletos, imperfectos moralmente, ¿verdad? No, Él viene, es el hombre, como salió de las manos creadoras de Dios, cuando Dios vio lo que hizo y dijo que estaba feliz de haberlo hecho. Vio Dios que era bueno. Si vio Dios que era bueno, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, pues al ver al hombre, imagínense lo que diría, pues esto no es bueno, es buenísimo. Bueno, pero se echó a perder, se desfiguró. La imagen suya que plasmó en el hombre se desfiguró por el pecado. Y entonces viene un hombre como debió haberse mantenido Adán. Ese es Jesús, el hombre perfecto, el hombre santo, el hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios, tanto que se atrevió a decir: el que me ve a mí, ve a Dios. Entonces, el bautismo significó para Jesús una especie de someterse a la condición de pecador. Se hizo uno de nosotros sin ser pecador, pero apareció como pecador para quitar los pecados del mundo. Y así anticipa ya el bautismo de su propia muerte sangrienta. Él viene a cumplir toda justicia, es decir, a someterse enteramente a la voluntad del Padre. Y a esa aceptación responde el Padre dándole sus credenciales. Efectivamente, ese es mi. Escúchenlo, véanlo, síganlo, imítenlo, sean como Él, así los quiero yo a ustedes. Por eso nuestro modelo supremo, definitivo, es Jesús. Por el bautismo, del cual el bautismo de Jesús pues, fue como la preparación. Por el bautismo nosotros somos asimilados a Jesús de una manera sacramental, o sea, por medio del sacramento del bautismo somos como plasmados en Jesús, como amasados en Él, para ser un solo con Él, otros Cristos. Qué importante es recordar con frecuencia nuestro bautismo, ¿verdad? Recordarlo no como un momento del pasado que se quedó allá, sino como un momento, como una fuente constante de gracia para nosotros, como un sello de identidad de lo que somos. Yo no fui bautizado, yo soy bautizado, soy otro Cristo, y eso me debe llevar al continuo esfuerzo y anhelo por asemejarme cada vez más a Cristo, hasta que Cristo viva en mí y yo en Cristo. Otro momento en la vida de Jesús son las tentaciones. Cuando Jesús ya estuvo listo después del bautismo, el diablo lo tentó en el desierto, a donde el Espíritu Santo lo había llevado. Ahí es donde se ve cómo Jesús es el nuevo Adán, porque aparece en la misma escena del paraíso. El paraíso está Eva, luego Adán, y está la serpiente representando al demonio, tratando de desviar al hombre, a la pareja en ese momento, del camino que Dios les había trazado.
Y la misma triple tentación que puso a Jesús es la que le había puesto a Adán y a Eva. Ser poderosos, pasársela a todo dar, tener mucho dinero, tener todos los bienes de este mundo, como le dice el diablo a Jesús. Son las mismas tentaciones que el hombre, que Adán tuvo, y que le hicieron sentir que con eso, adquiriendo eso que el diablo le prometía, iba a ser Dios, iba a ser como Dios. Jesús no cayó en la trampa. Ya en ese momento el diablo quedó vencido para siempre. Claro, después volverá al ataque, logrará que crucifiquemos a Jesús, todo eso. Pero mientras más golpes daba, más trizas se hacía el demonio. Al final de su largo ayuno de 40 días en el desierto, Satanás lo tienta 3 veces tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Recuerdan que eso fue lo que logró el diablo con Adán y Eva, desprenderlos de Dios, sacarlos de la esfera de Dios, donde Dios los tenía por medio de su gracia. Los arrancó de esa amistad, de esa relación de Dios con Dios. Y eso mismo trató de hacer con Jesús. Tratar de que Él siguiera su propio camino mesiánico, como lo entendían ya los judíos, como un camino de poder, como un rey poderoso, terrenal, con mucho dinero, con muchos ejércitos, con todo lo que quisiera ir para darle la buena vida en su palacio. Entonces, como diciendo, sí, está bien, tú eres el Mesías, pero mira, vente por aquí, eso es lo que la gente espera de ti. Tú vas a ser Mesías de esta manera. Esperan que seas un rey, que los lleves al triunfo, que arrojes a los romanos de tu tierra, donde los están oprimiendo. Y Jesús a cada tentación le va respondiendo de una manera contundente. Entonces, la tentación de Jesús enseñó a Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación a la que había sido llamado Adán y todo el pueblo de Israel, que también como Adán había fallado tantas veces. El nuevo Adán y el nuevo Israel, el que encarna lo más puro de la vocación de Israel, es Jesús. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Por eso insisto yo tanto en la voluntad de Dios. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema, obediencia de su amor filial al Padre. La muerte en la cruz fue a donde lo llevó de una manera ya radical su obediencia plena. ¿Por qué? Porque lo mataron aquellos hombres, nuestros judíos y romanos, porque se mantuvo firme en la obediencia a Dios. Si hubiera condescendido, no lo hubieran matado. Eso nos debe hacer también a nosotros temer que si no somos perseguidos y maltratados y marginados, estamos en la cárcel, que debía ser nuestro lugar habitual. Quiere decir que nos estamos adaptando demasiado a la sociedad, al mundo, a los gentiles. No notan diferencia entre ellos y nosotros. El cristiano está como camuflado en medio del mundo. Se pudiera decir que Dios nos dio un regalo muy grande que es la libertad. Hicimos mal uso de eso, de ese gran regalo, pero no tanto que nos puso una prueba para ver si lo amamos. Sí. Quiso que nosotros expresáramos libremente o que fuéramos conscientes plenamente del amor que le teníamos, ¿verdad? O sea, nos puso en una situación de tentación
o de, ¿qué quiere decir? De posibilidad de probar nuestra libertad. Porque si uno no tiene nunca posibilidad de decir sí o no, pues no es libre. O no ha llegado el momento en que yo sé o tengo la posibilidad de probar que soy libre, porque no tengo la posibilidad de escoger, de elegir. La libertad siempre supone una elección. Puedo escoger esto o esto. Escojo libremente esto en lugar de esto. Entonces, en esa situación puso Dios al hombre para que ejerciera su libertad que le había dado, pero instigado por la serpiente, o sea, por el demonio, prefirió él seguir su propio camino de divinización en lugar del que el Dios le proponía. Dios nos propuso un camino de divinización, no más que con él. Nosotros preferimos sin él. Gracias. El hombre fuerte, ¿verdad? En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarlo de lo que sea apropiado. ¿Sí? Así le llama Marcos 3:27. Adiós. Ya. La tentación de Jesús pues manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la manera que Satanás le propone. Por el camino de la voluntad de Dios, aunque tuviera que pasar por el camino de la cruz. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que llegar a la luz a través de la cruz, al triunfo a través de la muerte, la vida a través de la muerte. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto, a plantearnos si realmente queremos o no queremos, hacer lo mismo que Dios hizo con Adán, a situarnos en la posibilidad de elegir, de hacer nuestra elección. Otra etapa, otro momento en la vida de Jesús es su predicación del Evangelio. Y esta predicación es una invitación a pertenecer al reino de Dios que Cristo viene a fundar o establecer entre los hombres. Y de hecho San Marcos hace decir a Jesús al principio de su predicación: conviértanse y crean en la buena nueva. Conviértanse. ¿Qué quiere decir conviértanse? Quiere decir vuelvan al camino correcto, porque si ustedes quieren ser dioses, quieren ser la felicidad, quieren la vida, el camino que han seguido no es el correcto. Como les dijo ya Jesús, Yahvé a los israelitas: si sigues el camino de tus caprichos, vas a llegar a la muerte. Si sigues el camino de los mandamientos, vas a llegar a la vida y a la felicidad. Bueno, pues ese camino equivocado que hemos seguido por nosotros mismos, por nuestros pecados, es el que debemos dejar para retomar el camino correcto que ya Yahvé había puesto a Adán y Eva, y que después a través de la alianza puso a los israelitas, el camino de sus mandamientos. Convertirse es cumplir los mandamientos, en otros términos es cumplir la voluntad de Dios. Acepten su condición de criatura, pero criaturas amadas por Dios, que les manda no para mortificarlos y arruinarlos, sino para salvarlos, dignificarlos y elevarlos y divinizarlos hasta su misma altura de Dios en la convivencia eterna. La voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Y esa reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. O sea, la predicación de Jesús tiene un objetivo, se centra en un punto. ¿Cuál es el punto? El reino de Dios. El reino de Dios es
un concepto que nos lleva a entender que si no vivimos bajo la soberanía divina, entonces vivimos bajo la soberanía del príncipe de este mundo, que nos va a arruinar, que nos va a llevar por camino del pecado, por camino de la violencia, del egoísmo, de la furia, de todo lo que quiera, de los 7 pecados capitales. Entonces, el que está en pecado está bajo el dominio de Satanás y su final es el mismo de Satanás. Entonces viene Jesús a rescatarnos de ese reinado tenebroso y a ponernos bajo el reinado, bajo la soberanía de Dios, pero para eso tenemos que aceptar lo que dejó Adán, o sea, reconectarnos con la voluntad divina. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales, se manifiesta el reino de Dios por el envío de sus discípulos. Sobre todo Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y resurrección, que es la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Por eso dice: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. A esta unión con Cristo están llamados todos los hombres, no nada más unos u otros. Todos los hombres pues están llamados a entrar en el reino. Aquí nos habla pues de una única predestinación, no de una doble predestinación como la que imaginó por ejemplo Calvino, que decía que unos hombres nacen ya destinados a la condenación y otros a la salvación. Y los que nacen para la condenación pues ya griten, patalen, ya lo que quieran, se van a condenar. Y los que no, se van a salvar. Como ven, esa es una explicación terrible, tenebrosa de Dios, ¿verdad? Que Dios crea personas destinándolas desde el principio a la condenación, ¿no? A todos nos ha destinado a la salvación. La creación misma, el nacimiento de cada uno de nosotros es una destinación al cielo, pero hay que pasar por Cristo. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino anunciando en primer lugar a los hijos de Israel. Anunciado ese reino en primer lugar a los hijos de Israel, ese reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. Por eso después les dice Jesús resucitado a los apóstoles: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, precisamente para que los hombres, todo el mundo escuche hablar de este evangelio y crea y se salve. Trae otro párrafo aquí muy interesante, el 544, en que nos hace ver que el reino pertenece ante todo a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen la palabra con un corazón humilde. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres. Es lo mismo que decía Ezequiel: maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. Pobre es más que una categoría sociológica de si tiene mucho o poco dinero, es una categoría teológica que consiste en confiar en Dios antes que nada, por encima de todo. Obviamente tiene mucha relación con el dinero, ¿verdad? También, porque el mucho dinero lleva al hombre a caer en la trampa de confiar en el dinero, pero de confiar de tal manera que hasta su salvación le confía, pensando que el dinero lo puede todo.
Y allí es donde el rico tiene un problema especial que el pobre no tiene. Pero no es porque sea rico o pobre, sino porque el dinero puede ser en un momento dado una trampa. Claro que hay ricos, muy ricos, santos, y hay pobres, muy pobres, que son unos demonios. Porque a lo mejor el pobre confía más en el dinero que no tiene que el rico en el dinero que sí tiene. Sin embargo, es obvio que el que no tiene dinero está como más propicio, se le facilita más confiar en Dios. O sea, ¿quién más va a confiar el pobre? A este reino Jesús invita a los pecadores. Pues ¿a quién más puede invitar? Si hubiera dicho, aquí no entran los pecadores, pues hubiera quedado así. No entra nada. Pero claro, los pecadores invitándolos a la conversión, no a seguir siendo pecadores, pero es para los pecadores. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y los invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. Pero al mismo tiempo les muestra con palabras y hechos la misericordia infinita, sin límites de Dios el Padre hacia ellos. Papa Francisco, ya saben, ha convocado, ha declarado, ha lanzado un año de la misericordia. Este año que estamos ya comenzando la misericordia, para caer en la cuenta más de que Dios es misericordioso y que nos acojamos a esa misericordia. No sé cómo le vamos a hacer pastoralmente, tanto los pastores como los laicos, para hacer llegar este mensaje a tanta gente que ahorita lo necesita. Porque muchos que están en pecado así, pero habitual y muy grueso, en el fondo de su corazón anhelan salir de esa situación, pero no saben cómo, o tienen miedo. Pero si alguien les dice, Dios te ama, Dios te invita a volver a Él como el hijo pródigo, entonces muchos de ellos se doblan, se ablandan y vuelven así. De eso está continuamente dándose ejemplos, casos, continuamente. Personas que han llegado al fondo, como el hijo pródigo allá cuidando cerdos, y ni siquiera las bellotas lo dejan comerse, hasta levantarse otra vez y volver a los brazos de su Padre. ¿Cómo hacer ahorita, cómo convertir este año de la misericordia en un esquema pastoral que haga llegar este mensaje a tanta gente? Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, que son un rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino. Ya el llamar al reino un banquete, pues ya es hablar en parábolas y en sentido figurado, ¿no? El reino es un banquete. Pero ¿cómo vamos a entender lo que es el reino, algo tan bonito? Pues no sabemos, pero todos sabemos lo que es un banquete. A mí lo único de los banquetes, lo que no me gusta es que a veces hay que esperar mucho. Para que sirva. Pero una vez que llega, pues qué delicia, banquete. Pero no es nada por la comida, es por la convivencia, por la música, por el ambiente festivo. Bueno, pues Dios quiso darnos una idea de lo que es la vida eterna y el banquete con Él, con esa figura que sí conocemos, del banquete, de la fiesta. Por medio de esas parábolas invita pues al
banquete, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino, es decir, darlo todo, como la perla, ¿verdad? El comerciante de perlas finas que encontró una más grande y vendió todas para quedarse con ella, o el que encontró un tesoro en el campo, vendió todo lo que tenía para quedarse con ese tesoro. Para nosotros el reino de Dios debe ser el máximo valor. Debemos sacrificar todo con tal de quedarnos con él. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Nos invita a pensar, ¿acogemos la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de Dios. Para los que están fuera, las parábolas son ininteligibles. El reino de Dios tiene sus signos visibles, obviamente, si no, no serían signos. Es decir, las señales para reconocer que el reino de Dios ha llegado. En la vida de Jesús esas señales eran los milagros, prodigios y signos que hacía, que manifestaban que el reino está presente en él. Ellos atestiguan a Jesús como el Mesías anunciado. Si arrojo a Satanás, es que el reino de Dios ha llegado. Y los milagros que él hacía, decía, no me crean a mí, crean a los milagros que hago. Si yo diera testimonio de mí, pues no valdría, pero el Padre da testimonio de mí al aceptar que yo haga milagros. Entonces a eso lo acreditaban a él en su mensaje como auténtico. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre lo ha enviado, invitan a creer en Jesús. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. ¿Se acuerdan que Herodes, cuando Pilato le mandó a Jesús Herodes, le dijo, que suena, me voy a divertir, juntó ahí toda su corte como si fuera un show, y le dijo, haznos un milagrito, como si fuera un mago que iba a prestidigitador. ¿Qué le contestó Jesús? Nada, yo creo que allá, con esto no se puede. No estaba abierto Herodes realmente a quien tenía enfrente. Hubiera llenado ese vacío inmenso que Herodes tenía en su corazón y que nunca lo pudo llegar a llenar con nada. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó esos signos mesiánicos. Sin embargo, dice aquí, Jesús no vino a quitar el hambre, la sed, las enfermedades, la pobreza, como diciendo, voy a quitar. ¿Se acuerdan aquella vez que multiplicó los panes? Pues la gente dijo, esto sí nos conviene como rey, vamos a hacerlo rey. Nos llenó la panza. Y después les dijo, ustedes no me siguen por lo que yo soy, por lo que les puedo dar, me siguen nomás porque les di pan. Busquen otro pan que les da la vida eterna. Ese es el que yo les traigo. Entonces Jesús no se preocupa por los que tienen hambre, por los que tienen sed, por los que no tienen casa, por los que no tienen medicinas para curarse, por los enfermos, por los que sufren en las guerras. No se preocupa, no le importa. Claro que le importa, pero viene a quitar la raíz de esos males, que es el pecado. ¿De qué sirve quitar el hambre sin quitar al hombre pecador? Al rato viene el hambre otra vez. Porque el hambre, la mala distribución de las riquezas, las injusticias sociales que causan hambre, la falta de educación, todo eso es fruto, resultado del pecado, de una sociedad mal organizada, organizada sobre bases egoístas.
Jesús, al venir a quitar el pecado de nuestro corazón, nos abre a la fraternidad, nos abre a la relativización de los bienes materiales para que los sepamos compartir, para ser una sociedad fraterna y solidaria. ¿Ves? En otras palabras, dice Jesús: yo les vengo a quitar el pecado y les vengo a dar el amor de Dios. Sin el pecado y con el amor de Dios, ustedes acabarán con el hambre, con las injusticias, con las guerras, ¿no? Pero Él no vino a resucitar muertos o a sanar enfermos. O sea, no vino a eso, aunque lo hizo. Pero ¿cuántos enfermos sanó, por ejemplo? ¿O cuántos muertos resucitó? El Evangelio habla de 3, 4, no sé cuántos. Pero, pues, ¿qué son los 3, 4 contra millones y millones y millones de muertos que ha habido? ¿Y que habrá? ¿A cuántos enfermos pudo sanar Jesús? Entonces, eran signos. Claro que ahí lo movía inmediatamente la compasión por aquel enfermo, también. Pero ante todo era un signo de su misión mesiánica, que era reconciliarnos con Dios, porque el habernos separado de Dios es lo que nos introdujo en el caos que es la historia humana. Una historia de desgracias, de injusticias, de opresiones, de esclavitudes, de discriminaciones, de marginaciones, porque no vemos a Dios como Padre ni nos vemos como hermano. Y Jesús vino a restablecer esa relación filial con Dios y fraternal entre nosotros, y el que la tiene, pues busca, trata, lucha por un mundo mejor. Por eso dice: a liberar a algunos hombres de los males terrenos, por ejemplo el hambre, cuando multiplicó los panes, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte. Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar al hombre de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La venida del reino es la derrota del reino de Satanás. Como dice San Agustín cuando habla de las dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre pecador, y la ciudad del mal. ¿Se acuerdan de esa obra de San Agustín? La ciudad de Dios se llama. Entonces, dos ciudades creadas, una por Dios, que es su reino, y otra por el hombre, que es la sociedad que hemos formado. Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios, anticipan la gran victoria de Jesús. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Las llaves del reino, otro tema, las llaves del reino. Jesús vino a establecer el reino. Ese reino, como dice aquí más adelante, es o no es la iglesia. No es exactamente la iglesia, pero sí lo es. O sea, el reino es más que la iglesia, pero la iglesia es el inicio de ese reino y está al servicio del reino. Está para establecer, para seguir haciendo crecer el reino de Dios mediante lo mismo que hizo Jesús: la predicación, los sacramentos, todo, la invitación a la conversión. La iglesia está al servicio del reino, pero el reino abarca la eternidad.
Y el reino aquí es un reino todavía incoado, en proceso, imperfecto, en crecimiento, pero llegará a su plenitud en el momento final de la historia. Padre, entonces Jesús es el reino. Jesús es la personificación de ese reino. Al poner sus plantas aquí en la tierra, el reino quedó establecido ya en él. Pero él congrega a otros para que formen junto con él ese reino. ¿Y en qué consistió en que Jesús fuera el reino de Dios? En la obediencia de Cristo a Dios. No he venido a cumplir mi voluntad, sino la tuya. Porque al quedar sometido totalmente a la voluntad de Dios, él quedó iluminado, fortalecido, santificado totalmente por Dios. Puesto que la voluntad de la unión con Dios, con la voluntad de Dios, nos une a Dios. Entonces el hombre unido a Dios pues, se diviniza. Entonces Jesús era todo eso a lo máximo. Entonces, ya en la tierra, la presencia física, humana de Jesús es la presencia del reino. Y al invitar a